بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita aprender de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Y dice también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah desea concederle el bien, le concede el entendimiento del din. Y dice Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestras clases de Fiqh al-Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La clase pasada habíamos hablado sobre asuntos relacionados al veredicto de la peregrinación de la mujer sin un mahram. Habíamos hablado también sobre las virtudes de la peregrinación y la umra, el concepto de la peregrinación, qué es lo que se debe realizar en la peregrinación, cuál era también la norma relacionada a la peregrinación, es decir, es el hajj obligatorio, es el hajj sunna, voluntario, recomendable, desaconsejable, es lo que aprendimos la vez pasada, y aprendimos que el hajj es obligatorio por lo menos una vez en la vida, para aquella persona adulta, libre y que tenga las posibilidades de realizar el hajj. Y cuando decimos posibilidades, habíamos dicho que se refiere a las posibilidades físicas y a las posibilidades económicas, ¿no? Bien, hoy nos toca, como bien se ha titulado la publicación que hicimos, asuntos relacionados al hajj y la umra, a la peregrinación mayor, que es la peregrinación y el pilar del Islam, que se da una vez cada año y en una fecha determinada, y la umra, que es la peregrinación menor, la umra, que es la peregrinación menor y que se puede realizar a lo largo del año. Bien, entre estos asuntos relacionados al hajj y la umra, vamos a empezar hablando sobre el veredicto sobre realizar la peregrinación en nombre de otra persona. El veredicto sobre realizar la peregrinación en nombre de otra persona. Bien, quien realiza la peregrinación en nombre de otra persona, ya sea por un anciano, un enfermo incurable o un difunto, puede adoptar el ihram desde cualquier miqat que desee. El miqat, habíamos explicado también en la clase anterior, que se refiere a los puntos geográficos desde los cuales empieza la peregrinación, ¿sí? Desde los cuales entra en estado de ihram el peregrino, ¿sí? Habíamos explicado que existía la casa sagrada, la mezquita, el templo sagrado, la mezquita sagrada, la ciudad sagrada y el recinto sagrado. Y el recinto sagrado es aquello que está delimitado por los mawaqit, ¿sí? Los distintos miqat en los distintos puntos
ya sea esta persona un anciano, ya sea esta persona un enfermo incurable, ¿sí? Un enfermo incurable, ¿sí? O un difunto, esta persona puede adoptar el ihram, es decir, puede entrar en estado de inviolabilidad, en estado de ihram, desde cualquier mikat que desee, ¿sí? Y no es necesario que inicie el viaje desde la tierra de la persona por la que está realizando la peregrinación, ¿sí? Si una persona vive en Arabia Saudita, por decirlo así, y va a realizar el Hajj por una persona anciana, una persona incurable, una persona que tiene una enfermedad incurable, o por un difunto que vivía, el anciano o el enfermo incurable que viven en Latinoamérica, o el difunto que vivía en Latinoamérica. Entonces, si esta persona está, por decir, en Arabia Saudita o en los alrededores, en cualquier país de la península árabe, no es necesario que él venga hasta Latinoamérica, donde vivía el difunto, donde vive el anciano o el enfermo incurable, para que desde allí inicie su viaje. No, él puede iniciar la peregrinación desde cualquiera de los distintos miqat que delimitan el recinto sagrado, ¿sí? Ahora, insisto, no es necesario que inicie el viaje desde la tierra de la persona por la que va a realizar la peregrinación, ¿sí? Ahora, nadie puede realizar la peregrinación en nombre de otra persona sin antes haberlo hecho por sí mismo. Esta es una condición, ¿sí? Es una condición primordial. Nadie puede realizar el Hajj, ¿sí? O la Umrah, nadie puede realizar la peregrinación en nombre de otra persona sin antes haberla hecho por sí mismo. Ahora, tampoco es necesario que la persona que ha encargado a otra realizar la peregrinación en su nombre se abstenga de todo lo que está prohibido durante el estado de Ihram, ¿sí? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si yo quiero hacer la peregrinación por un familiar difunto que fue musulmán, no puedo hacer la peregrinación por él si es que antes yo no he cumplido con este pilar. Si yo ya cumplí con este pilar, entonces sí estoy capacitado a realizar la peregrinación por otra persona. 2. No es necesario que yo viaje hasta la tierra donde habitaba esa persona o donde reside, si es que es un anciano o un enfermo incurable, para iniciar el viaje de la peregrinación. No, lo puedo hacer desde el lugar donde yo esté y empezar mi peregrinación desde cualquiera de los miqat, ¿sí? Ahora, no es necesario tampoco que si yo soy la persona, si yo soy la persona, yo soy el anciano, o yo soy el enfermo incurable, o yo soy ¿sí? Si yo soy el anciano, soy la persona incurable, no es necesario que yo me abstenga de todo lo que se debe abstener el peregrino si yo le he encargado la peregrinación a otra persona. Pues esa persona que va a realizar la peregrinación es la que se va a abstener de todo lo que indica el ihram, de todo lo que indica el estado de inviolabilidad, del estado del peregrino, ¿sí? Todo lo que está prohibido durante el estado del ihram. El ihram, no sé si recuerdan, cuando estábamos hablando del pilar de la oración, habíamos explicado lo que es el takbiratul ihram, el primer takbir con el cual inicia la oración, que es el takbir de la inviolabilidad, y es que cuando uno pronuncia Allahu Akbar, entra en un estado de inviolabilidad en su oración. Todo aquello que le era permitido fuera de la oración, ahora durante la oración le es prohibido. Él no puede violar su estado de ihram en el cual se encuentra, ni nadie más tampoco. De la misma manera, el peregrino llega a un punto donde están los miqat, donde a partir de ese momento él entra en un estado de ihram, inviolabilidad, ¿sí? Donde ciertas cosas le empiezan a ser prohibidas hasta que él salga del estado del ihram. Bien, todo lo que debe
todo lo que estaba prohibido durante el estado del ihram, quien debe abstenerse de ello es la persona encargada de hacer la peregrinación y no la persona que encargó a otra. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, él relató en una ocasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontró con unos jinetes en la zona de Roja y preguntó: ¿quiénes son ustedes? Y ellos les respondieron: somos los musulmanes. Entonces, ellos le preguntaron: ¿y tú quién eres? Y él respondió: el mensajero de Allah. ¿Sí? Se estaban conociendo. ¿Y tú quién eres? Dijo: el mensajero de Allah. Entonces, en ese momento una mujer alzó a un niño y preguntó: ¿acaso este niño le será aceptada la peregrinación? ¿Acaso este niño le será aceptada la peregrinación? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: sí, y tú también serás recompensada. Y tú también serás recompensada. Entonces, está permitido que quien padece alguna enfermedad envíe a otra persona para que realice una peregrinación voluntaria o una umra en su nombre, pudiéndole pagar o no por sus servicios. Y esto es, ¿sí? Si una persona padece alguna enfermedad, esta persona puede enviar a otra persona, cualquiera, para que realice una peregrinación voluntaria o una umra en su nombre. ¿Sí? Ahora, cuando haga esto, la persona puede pagarle, como no, por sus servicios. ¿Sí? Lo que sí es, debe pagarle los gastos mínimos, ¿no? Los gastos mínimos si es que la otra persona no tiene para realizar esta peregrinación. Si lo tiene, entonces le puede pedir que realice la peregrinación en su nombre. Ahora, en cuanto a una persona cualquiera, puede optar por pagarle como no pagarle por los servicios. Ahora, no es necesario terminar o compensar los ritos faltantes de aquella persona que muere mientras realiza la peregrinación. Insisto, no es necesario compensar los ritos que le haya faltado a aquella persona que murió durante la peregrinación. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque el día de la resurrección esa persona será resucitado pronunciando la talbiya. Será resucitado pronunciando la talbiya. La talbiya, en la clase anterior expliqué que son estas expresiones que repite constantemente el peregrino, en la cual dice: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. ¿Sí? Heme aquí, Señor mío, heme aquí respondiendo a tu llamado sin asociarte nada. Tuyas son las alabanzas y tuyas son las gracias. Heme aquí, Señor, sin asociarte nada. Entonces, esto es la talbiya. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que aquella persona que muere durante la peregrinación será resucitado el día del juicio final pronunciando la talbiya. Ahora, no es lícito peregrinar o hacer la peregrinación o dar limosna en nombre de quien muere sin haber rezado nunca, pues no se le considera musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. La diferencia que existe entre ellos y nosotros es la oración. Así, quien la deja habrá dejado el Islam. No hay pilar más importante que el pilar de la oración. La oración, como ya hemos insistido muchas veces durante nuestras clases de la oración, el salat es lo primero por lo que será preguntado el siervo el día del juicio final. Entonces, repito, no es necesario terminar o compensar los ritos de la peregrinación de aquella persona que murió durante la misma, porque el día de la resurrección
esta persona será resucitada pronunciando la talbiya. Y asimismo no es lícito, es decir, es ilícito hacer la peregrinación o dar limosna en nombre de aquella persona que muere sin haber rezado nunca, pues no se lo considera musulmán. La persona que abandona su oración por completo no se le considera musulmán y no es válido hacer peregrinaciones por él, no es válido hacer caridad por él y nada por el estilo. Bien, el ihram de una mujer que está menstruando o atravesando el puerperio, el posparto. Esto también dijimos al finalizar nuestra clase pasada, dijimos que hoy en esta clase íbamos a mencionar lo referente al ihram de la mujer que está menstruando o está en el periodo del puerperio, ¿sí? Del posparto. La mujer que está menstruando o está atravesando el posparto, ella puede bañarse y adoptar el ihram para la peregrinación o la umra, ¿sí? La mujer que está menstruando o atravesando el posparto puede bañarse y adoptar el ihram para la peregrinación o la umra, ¿sí? Es decir, para el hajj o la umra, ¿sí? La peregrinación mayor o la peregrinación menor, a pesar de su estado. Puede hacerlo a pesar de su estado. Puede permanecer con el ihram y realizar todos los ritos de la peregrinación, a excepción de una, que es la circunvalación alrededor del Kaaba, el tawaf. ¿Sí? Repito una vez más, la mujer menstruante o la mujer que está en el puerperio, el posparto, puede bañarse y adoptar el ihram para la peregrinación o la umra a pesar de su estado, y puede permanecer con el ihram y realizar todos los ritos de la peregrinación, a excepción de la circunvalación al Kaaba, a excepción del tawaf, ¿sí? hasta que se detenga la hemorragia. Cuando esto suceda, debe bañarse nuevamente y completar los ritos de la peregrinación para poder abandonar el estado del ihram, ¿sí? Cuando se haya purificado, debe bañarse. Cuando se haya detenido la hemorragia, debe purificarse, debe bañarse, debe realizar los ritos que le faltó, el tawaf, para poder abandonar el estado de ihram. Ahora, en caso de haber adoptado el ihram para la umra, en este caso ella debe esperar hasta que la hemorragia finalice para realizar los ritos que corresponden a la umra. Y luego de esto puede abandonar el estado del ihram. ¿Sí? En caso de haber adoptado el ihram para la umra, no estamos hablando para el hajj. Recordemos que el hajj implica muchos más ritos, ¿sí? En cambio la umra se realiza solo dentro de la mezquita sagrada. Entonces, en caso de adoptar el ihram para la umra, deberá esperar hasta que la hemorragia, ya sea de la menstruación o el posparto, hasta que la hemorragia finalice para realizar los ritos que corresponden a la umra, y luego de esto puede abandonar el estado de ihram. Entre las virtudes de realizar la peregrinación, la peregrinación próxima, es decir, la peregrinación cerca a la umra. ¿Qué virtudes hay sobre realizar la peregrinación, el hajj, cerca a la umra? Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, él relató en una ocasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: realicen la peregrinación y la umra uno próximo al otro, uno cercano al otro. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: realicen la peregrinación y la umra uno próximo al otro, pues ambos ritos, dijo, y escuchen bien,
pues ambos ritos eliminan la pobreza y los pecados, tal como el fuelle elimina la suciedad del hierro, el oro y la plata. La recompensa de la peregrinación realizada correctamente no es otra más que el paraíso. Y esto lo mencioné también, esta parte final lo mencioné en nuestra clase anterior. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah". Y la peregrinación realizada correctamente no tiene otra recompensa más que el Jannah, el paraíso. ¿Sí? Recordemos también que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: una umra perdona los pecados cometidos entre una y otra. Y la recompensa del hajj realizado correctamente no es otra más que el paraíso. Ahora, en cuanto al veredicto sobre repetir la umra, ¿se puede o no se puede repetir la umra? Recuerden que estamos mencionando distintos asuntos. Ya venimos mencionando desde el inicio de la clase virtudes sobre la peregrinación cercana a la umra. Venimos mencionando también el ihram de la mujer que está menstruando, cómo debe actuar ella, la mujer que está en posparto, cómo es que debe actuar, cómo debe realizar los ritos de la peregrinación, qué ritos debe realizar, qué ritos no debe realizar, cuál es el veredicto de realizar, puedo o no puedo realizar la peregrinación por otra persona, cuándo puedo y cuándo no puedo. Entonces, la clase de hoy se trata sobre distintos asuntos relacionados al hajj y la umra. Bien, ¿se puede repetir o no se puede repetir la umra? Es desaconsejable, y insisto una vez más, es desaconsejable que la persona que ingresó a la ciudad de Meca, a la Meca, para la peregrinación o la umra, salga de ella para realizar otra umra voluntaria. ¿Sí? Esto se considera makruh, desaconsejable. Que una persona entró a la ciudad sagrada de la Meca para realizar el hajj o la umra. En este caso es makruh, es desaconsejable que la persona salga de los límites de la ciudad para realizar otra umra voluntaria. Esto se considera una innovación, ya que ni el profeta sallallahu alaihi wasallam ni sus compañeros lo hicieron, ni en Ramadán ni en ningún otro mes. El profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros jamás hicieron tal cosa. Jamás ingresaron a la ciudad sagrada de la Meca para realizar la peregrinación o la umra, y una vez culminada salieron de los límites de la ciudad para volver a entrar y hacer una umra voluntaria. Jamás hicieron tal cosa. Quien haga esto está realizando una innovación. Ahora, es importante saber también que el profeta sallallahu alaihi wasallam no le ordenó a Aisha radiyallahu anha hacerlo, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam le permitió realizarla para aliviar su carga, aliviar su pesar al ver truncada su umra. El profeta sallallahu alaihi wasallam, al ver que Aisha había truncado su umra, le permitió a ella salir afuera de los límites de la ciudad para volver a ingresar. Pero no es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le ordenara y le dijera: ve y sal y vuelve a entrar para que realices una umra voluntaria. ¿No? Y es precisamente donde Aisha radiyallahu anha salió, donde hoy en día hay una mezquita que se llama la mezquita de Aisha. La mezquita de Aisha, que en sí está considerado parte de los límites para aquellas personas que viven dentro de la ciudad. Para aquellas personas que viven dentro de la ciudad. ¿Sí? Ahora, insisto una vez más, es desaconsejable ingresar a la Meca para hacer el hajj o para hacer la umra, y una vez culminado salir de los límites de la ciudad para volver
para volver a entrar y realizar una umra voluntaria. Esto se considera una innovación, ya que ni el profeta sallallahu alaihi wasallam ni sus compañeros realizaron tal cosa. En cuanto a la umra, no hicieron tal cosa en Ramadán ni fuera de Ramadán. Ahora, realizar el tawaf alrededor del Kaaba es mucho mejor que salir para realizar una nueva umra. Realizar el tawaf alrededor del Kaaba es muchísimo mejor que salir de los límites de la ciudad para realizar una nueva umra. ¿Sí? Y es que el tawaf sí las personas lo pueden hacer las veces que gusten. Cada vez que entran, de hecho cada vez, en todas las mezquitas del mundo está legislado el tahiyyatul masjid, las 2 rak'at de saludo a la mezquita. El saludo a la mezquita en la mezquita sagrada del Haram, en la Meca, es el tawaf. Realizar este tawaf es muchísimo mejor que salir de los límites de la ciudad para realizar una nueva umra voluntaria. Ahora, en cuanto a la umra de Aisha, la umra que Aisha radiallahu anha hizo desde este punto fuera de los límites de la ciudad, del punto que se llama At-Tan'im, es una opción exclusiva para las mujeres que a causa de su menstruación no pueden completar la umra que se realiza junto a la peregrinación. ¿Sí? El Hajj Tamattu, ¿sí? O el Qiran. Recordemos que existen 3 tipos de peregrinación y ya lo vamos a explicar más adelante. La umra que estoy mencionando, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, de la historia en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam, de la historia en la que Aisha sale de los límites de la ciudad, y donde mencioné hace un momento que no es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijera a Aisha, ve y haz tal cosa, sino que le dio el permiso de hacerlo porque vio que Aisha veía truncada su umra y una excepción le permitió, pero permitir no quiere decir lo mismo que ordenarle. Entonces la umra que Aisha radiallahu anha hizo desde este punto es una opción exclusiva para las mujeres que a causa de su menstruación no pueden completar la umra que se realiza junto con la peregrinación, la umra que se realiza junto con el Hajj. No está prescripto para las mujeres que si contemplan su umra, es decir, no está legislado para las mujeres que sí completan su umra, y menos aún para los hombres. Si las mujeres completan su umra, no está legislado que ellas salgan de la ciudad para volver a entrar y hacer una voluntaria. Y muchísimo menos para los hombres. Tampoco está legislado para ellos que si completan su umra, salgan de la ciudad para volver a entrar y hacer una voluntaria. Insisto una vez más, realizar el tawaf es muchísimo mejor que salir de los límites de la ciudad e ingresar con la intención de hacer una umra voluntaria, ya que esto es innovación. Mientras que el tawaf está dentro de la sunna. Todo lo contrario a la innovación es la sunna. Y a la sunna es a lo que se nos ha ordenado aferrarnos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: les dejo 2 cosas, aférrense con ellas hasta con los dientes, el Corán y la sunna. Bien, sobre el veredicto legal de la peregrinación y la umra que realiza un niño. ¿Cuál es el veredicto legal sobre la peregrinación o la umra que realiza un niño? Si un niño adopta el ihram para la peregrinación, le valdrá solo como una peregrinación voluntaria. ¿Sí? Si un niño adopta el ihram para la peregrinación, solo le valdrá como una peregrinación voluntaria. ¿Sí? Ahora, el niño que ya puede distinguir la naturaleza de sus actos, es decir, el niño que ya alcanzó el bulugh, ¿sí? Ya puede distinguir la naturaleza de todos los actos, entonces
Este niño observará todos los ritos de la peregrinación como lo hacen los hombres y las mujeres mayores, porque ya es alguien que tiene conciencia de todos los actos que va realizando, ¿sí? Ahora, respecto al niño pequeño, es su tutor quien deberá poner la intención del ihram por él. Recordemos los miqat, los puntos geográficos donde una persona empieza a adoptar el estado de ihram. Cuando uno está en este punto, es allí donde uno formula la intención. Y en el caso del niño, es su tutor quien debe formular la intención por él, ya sea su madre, su padre, su tutor, el que esté viajando con él, es quien debe poner la intención del ihram en nombre del niño, ¿sí? Ahora, además debe cargarlo durante el tawaf, cargarlo durante el sa'i. El tawaf es la circunvalación al Kaaba y el sa'i es el recorrido entre Safa y Marwa. Ahora, y debe también arrojar las piedrecillas en su nombre, las piedrecillas que se arrojan en Mina, en el valle de Mina, ¿sí? En el valle de Mina se arrojan las piedrecillas a los Yamarat. Entonces también el tutor es el encargado de arrojar las piedrecillas en nombre de este niño. Ahora, es recomendable que es recomendable que el niño que es llevado para la peregrinación o la umra cumpla con todos los ritos que pueda realizar. Ahora, cuando este niño alcance la edad adulta, entonces debe realizar su peregrinación obligatoria. Entonces, es válido que lo realice, pero se le considera una peregrinación voluntaria. Y asimismo, es su tutor quien debe formular su intención, quien debe arrojar las piedrecillas, quien debe cargarlo en el sa'i, quien debe en todo, ayudarlo, ¿sí? Pero cuando este niño alcance la edad adulta, recién entonces cumplirá con su peregrinación obligatoria. Ahora, si un niño hace la peregrinación, cuando alcance la edad adulta debe realizar su peregrinación obligatoria correspondiente, ¿sí? La peregrinación de un niño definitivamente es válida, y quien le asiste durante el cumplimiento obtiene además una gran y una enorme recompensa. Ibn Abbas, él mencionó que, radiallahu anh, mencionó una mujer en el hadith que mencionamos anteriormente, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontró con unas personas, les preguntó: ¿ustedes quiénes son? Dijeron: somos musulmanes. ¿Y tú quién eres? Soy el mensajero de Allah. Y en ese momento una mujer levantó a su niño y dijo: mensajero de Allah, ¿su peregrinación es válida? Es decir, la peregrinación que está haciendo este niño conmigo, ¿es válida? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: sí, y tú también lograrás la recompensa. Entonces, es válido, y la persona adulta ganará recompensas por la peregrinación de él, y además cuando llegue a la edad adulta, recién entonces cumplirá con su peregrinación obligatoria. Solo se le considera como una peregrinación voluntaria. En cuanto al veredicto legal del ingreso de un idólatra a la mezquita sagrada de la Meca, ¿puede un idólatra entrar al recinto sagrado, entrar a la mezquita sagrada de la Meca? No puede. No es lícito que un idólatra ingrese en la mezquita sagrada de la Meca. Ahora, en el resto de las mezquitas que hay en el mundo, sí puede entrar, pero siempre que sea con algún beneficio a la comunidad. El dawa, por ejemplo. Hay un programa que se suele hacer mucho ahora último, el programa de mezquitas abiertas, puertas abiertas en las mezquitas o algo así. Se ve mucho en los últimos años. Entonces, por ejemplo, esto está bien porque es con una finalidad de difundir el Islam en cualquiera de las mezquitas. Pero en la mezquita sagrada de la Meca
no está permitido el ingreso de los idólatras. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, por cierto que los idólatras son impuros de corazón, que no se acerquen pues a la mezquita sagrada después de este año. Y ese año era el año noveno del Hijra, el año 9 del Hijra. Y dijo, y continuó en el mismo aya, Allah continúa diciendo: y no teman padecer de ello pobreza o alguna necesidad, que si Allah quiere les proveerá con su gracia, pues ciertamente Allah es omnisciente sabio. Y además Abu Huraira radiyallahu anh, él relató también que el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión envió un destacamento de caballería en dirección a Najd. Najd es la zona oriental de la península árabe, de lo que actualmente es Arabia Saudita, la zona donde está Riyadh, por ahí. El profeta sallallahu alaihi wasallam envió un destacamento de caballería a Najd. Y cuando ellos volvieron, trajeron prisionero a un hombre de la tribu de Banu Hanifa. Cuando estos hombres volvieron, trajeron prisionero a un hombre de la tribu de Banu Hanifa. A este hombre lo llamaban Zumama ibn Uzal. Y lo ataron a una de las columnas de la mezquita. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se presentó ante ellos, dijo: liberen a Zumama. Entonces él se dirigió a unas palmeras cerca de la mezquita y allí se bañó. Más tarde entró en la mezquita nuevamente y dijo: atestiguo que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, no está permitido, insisto una vez más, el ingreso de los idólatras en la mezquita sagrada de la Meca, pero sí a las demás mezquitas siempre que sea con un beneficio para la comunidad, como por ejemplo, por mencionar entre otros, el dawa. Si es para hacer dawa, para hablarles del Islam, sí. O si es por algún trabajo que ellos deban realizar en la mezquita, sí, no hay problema. El recinto sagrado de la Meca tiene características exclusivas, características muy particulares. Algunas de estas características son, por ejemplo, la recompensa por la oración que se realiza en este recinto se multiplica enormemente. Toda oración que se realice dentro del recinto sagrado de la Meca, lo que se conoce como el Haram, toda oración realizada en el Haram se multiplica enormemente su recompensa, ¿sí? De la misma manera, las faltas cometidas dentro del Haram son agravadas también enormemente. Así como las recompensas y las bendiciones son multiplicadas, los pecados cometidos en el Haram, en el recinto sagrado, también son agravadas enormemente. La prohibición del ingreso de los idólatras, que acabamos de mencionar. La prohibición de agredir o iniciar un combate, también está prohibido. Dentro del recinto sagrado está prohibido. Está prohibido así también cortar árboles y sus plantas, las plantas naturales del recinto sagrado también está prohibido cortarlas. O está prohibido también recoger los objetos que están extraviados. Todo objeto que está extraviado se debe devolver inmediatamente. Está prohibido también cazar animales dentro de los límites del recinto sagrado. En el recinto sagrado, en el Haram, vamos a llamarle el Haram, en el Haram se encuentra construida la primera casa para la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y dispuesta para la humanidad. Es el Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: ciertamente la primera casa erigida para los hombres es la de Bakka, el Kaaba. En ella hay bendición y guía para la humanidad, y también signos evidentes. Entre ellos está la estación de Ibrahim, el Maqam Ibrahim, ¿sí? Está el sitial de Ibrahim. Quien ingrese en ella estará a salvo. Quien ingrese en la mezquita sagrada estará a salvo. Porque, insisto, está prohibido la caza, está prohibido iniciar combates, está
prohibido quedarse con los objetos extraviados, está prohibido cortar los árboles, las plantas naturales, está prohibido agredir a alguien más, están prohibidas las faltas cometidas dentro del haram son agravadas enormemente. Entonces todo esto está definido o prohibido dentro del recinto sagrado. Allah, alabado sea, continúa en estas dos versículos del Sagrado Corán. Dice: es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa si se encuentran en condiciones de hacerlo. Entiéndase, las personas, si se encuentran en condiciones de hacerlo. Y cuando dice condiciones, son condiciones físicas y condiciones económicas. Y quien niegue lo que Allah ha legislado, que sepa que Allah prescinde de todas las criaturas. Allah no necesita de nadie. Allah no necesita de nadie. Bien, les había mencionado algo sobre los puntos geográficos que cada musulmán, que cada peregrino, al que cada peregrino debe llegar para iniciar su peregrinación. Sobre estos puntos geográficos vamos a hablar de manera detallada en nuestra próxima clase, ¿sí? Pero como una breve introducción, estos puntos geográficos son llamados en la lengua árabe mawaqit. Y los mawaqit, la palabra mawaqit es el plural de miqat. La palabra mawaqit es el plural de miqat. Y miqat en árabe significa referente geográfico y cronológico, ¿sí? Porque hay mawaqit, o vamos a en singular, mawaqit en plural. Hay mawaqit geográficos, como los mawaqit propios de la peregrinación, los geográficos, ¿sí? Como el miqat de Dhul Huleifa, que está para la gente de Medina y alrededores. Cuando me ha tocado estar en Arabia Saudita, en la ciudad de Medina, estudiando, al realizar la peregrinación a la Umra, nosotros pasábamos por el miqat, por el punto geográfico de Dhul Huleifa. Ahí en Dhul Huleifa hoy en día hay una especie de mezquita grande donde llegan todos los peregrinos. Incluso es hasta ese punto donde a un peregrino se le permite llegar con cualquier ropa, una camisa, un pantalón, pero a partir de ese punto en adelante ya debe vestir el ihram, que son las dos prendas. Y así como este punto hay otros más, ¿sí? Entonces la palabra mawaqit es el plural de miqat, y miqat en árabe hace referencia o significa referente geográfico, como puede ser también referente cronológico. Todos estos relacionados a los ritos de adoración. En nuestra siguiente clase vamos a hablar de lleno sobre los mawaqit, ¿sí? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar en los comentarios y nosotros se las respondemos inshallah también en los comentarios, o les enviamos también la respuesta. Nos vemos inshallah en nuestra próxima clase el día sábado. Continuaremos con más asuntos relacionados a la peregrinación y la umra, particularmente a la explicación. Nuestra siguiente clase se va a tratar específicamente sobre los mawaqit, ¿sí? Sobre los mawaqit, los referentes geográficos. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.